cautivo, confinado y mutilado, con una pierna menos para asegurar que no haya escapatoria. Al menos, eso es lo que asume Song Ki-tai, un joven de 20 años, cuyo último recuerdo es la mano de un extraño, aferrándose a su brazo. Al abrir los ojos, se encuentra en un cuarto sin ventanas, descubre que le falta una pierna. El cómo, cuándo, dónde o por qué de su encierro es un misterio total, y su única conexión con el paso del tiempo es su captor, Cha Jin-hoon, quien le trae de comer insípidas latas de conserva. Pero Ki-tae, consumido por la rabia, se niega, siente que lo tratan como a una bestia enjaulada, aunque según su captor, Ji-hoon, su única intención es conversar. En un acto de desesperación, Ki-tae, Ji-hoon lo detiene sin esfuerzo, explicando que justo volvía del hospital, donde fue a conseguirle una muleta. Al parecer, había mucha gente intentando llevárselo, y, de haber sabido del corte de luz, habría regresado antes para que no se asustara tanto. Con una calma escalofriante, que lo perdone, pero Ki-tae sabe que es una farsa, una cruel manipulación para hacerlo con... Mientras Ji-hoon le ofrece su propia comida, Tae, desesperado, le exige saber qué es lo que realmente quiere de él. Ji-hoon, fingiendo no entender, responde con una simpleza aterradora. Solo quiere, porque su deseo es estar juntos por el resto de sus vidas. Luego, apoyándose en su hombro, le susurra sí. Pueden dormir juntos esa noche. La repulsión se apodera de Ki-tae, quien lo empuja con violencia. Está completamente demente, que jamás será su amigo y que se puede llevar toda la porquería que le ofrece. La realidad lo golpea una y otra vez. Es Song Ki-tae. Tiene 20 años y lleva casi 2 meses secuestrado. Y aunque su memoria está fragmentada, hay un hecho que recuerda con una claridad espantosa. Fue Ji-hoon quien le arrebató la pierna. Al vislumbrar una posible salida, intenta escapar, pensando en que sus padres y amigos deben estar buscándolo desesperadamente. Pero Ji-hoon lo intercepta de nuevo. Le confiesa que, como le gustaba tanto la pierna de Tae, decidió dejarle una, pero si insiste en huir, no tendrá más remedio que tomar otro trozo para él. Es entonces cuando la pesadilla se intensifica y el cuerpo sin vida de su amigo, una figura devorando su propia pierna, y a Ji-hoon de pie junto a otro cadáver. Tiempo después, Ji-hoon aparece con el rostro extrañamente hinchado, un efecto secundario. Ignorando su estado, le sirve pescado frito para almorzar, describiéndolo como un manjar. Se aprovecha hasta el último hueso, pues solo puede disfrutarlo 3 veces al mes. Tae comprende que para escapar, su única esperanza es hacer que Ji-hoon baje la guardia. Nuevos fragmentos de memoria lo asaltan, pero los ignora. Ahora su único objetivo es conseguir esos sujetadores para el cabello. Aprovechándose de lo que ya es una certeza, Ji-hoon está obsesionado con él, y ese es el secreto de todo. Ji-hoon, notando que su mirada también se posa en los sujetadores, le revela que pertenecían a su madre, a quien le desagradaba estar encerrada en esa habitación, pero según padre, todo es cuestión de perspectiva. Si crees que es una jaula, se convertirá en una prisión. Pero si decides que es tu refugio, se transforma en un paraíso. Su madre, incapaz de comprenderlo, eligió marcharse y ahora descansa en paz. Tae, enfocado en su apoderarse de ese sujetador para abrir la puerta y escapar, comienza su estrategia para ganarse su confianza, llamándolo por su nombre y agradeciéndole por el exquisito pescado. Eufórico, Ji-hoon se abalança sobre ele, desejando que se recupere pronto para poder divertirse juntos, a lo que un nervioso Tae responde que no tiene ninguna doble intención. Pero en este juego todo es un toma y daca, y por eso necesita actuar, sobre todo después de que él mismo le propusiera compartir la cama. Hará lo que sea necesario para reunirse con sus seres queridos.
A pesar de que en el pasado nunca fue precavido y de que su cuerpo ha madurado, su mente sigue siendo la de un joven impulsivo, por lo que no puede subestimar a Ji-hoon. Su plan es fingir que le atrae para poder arrebatarle el sujetador y en cuanto pise la calle denunciarlo para que acabe entre rejas. Para su suerte al menos, Ji-hoon no resulta ser una persona físicamente repulsiva. Tai estaba tan inmerso en sus pensamientos que casi olvida su misión, pero al ver su propia pierna herida, el recuerdo lo golpea, impulsándolo a robarle un beso como distracción para quitarle el sujetador, sin poder creer que Ji-hoon fuera ajeno a sus verdaderas intenciones, pues él mismo había sugerido que estuvieran juntos, pero la verdad era otra. Ji-hoon, porque se caía constantemente del sofá donde dormía, al ser demasiado estrecho, y es entonces cuando Tae comprende que nunca quiso propasarse. Su única intención era dormir más cómodamente. Como sea, ya tenía el sujetador en su poder. Ahora solo debía esperar el momento perfecto para usarlo. Cuando Ji-hoon se percata de que tiene los sujetadores, le dice que puede quedárselos todos, ya. Que si simplemente se los hubiera pedido, se los habría dado sin dudar. No logra entender cómo es posible que, siendo su víctima, lo único que se le ocurriera fuera intentar acercarse a él. Y mientras Ji-hoon intenta mostrar su preocupación, lo único que recibe a cambio es una violenta patada de Tae, porque para él es sencillamente asqueroso que el hombre que lo tiene cautivo se atreva a ser amable. Disculpa, prometiéndole que lo dejará en libertad en cuanto se recupere. Pero Tae no encuentra consuelo en esas palabras, simples palabras, pues sabe que su pierna nunca volverá a ser la misma. En ese instante, Ji-hoon le jura que hará cualquier cosa que le pida si tan solo deja de llorar. A lo que Tae, con un hilo a pesar de que Ji-woo se siente impotente, le asegura que hará lo imposible por conseguirle lo que sea. Abriendo su corazón, le promete entregarle lo mejor de sí, suplicándole que por favor deje de llorar y que lo espere con paciencia. A Tae le resulta irónico, casi una broma macabra de consuelo de su propio captor, palabras que ni su pareja se atrevería a pronunciar. Aprovechando el silencio sepulcral, se prepara para su única oportunidad de escapar, y no puede evitar preguntarse cómo es que tiene esta extraña habilidad para abrir cerraduras con tanta facilidad, lo que desata un vago recuerdo de él y sus amigos huyendo, donde no abrir una puerta, el fin del juego para todos. Confundido por estas memorias, consigue abrir la puerta solo para encontrar un pasillo de concreto que se extiende ante él, a 6 pisos bajo tierra. Al llegar a la compuerta final, los recuerdos lo asaltan con más fuerza, y su que no cruce el umbral. Pero al abrir la pesada puerta y ver la luna, un grito de auxilio escapa de sus labios, sin comprender por qué la ciudad yace en una oscuridad tan profunda. Su esperanza se enciende al divisar una silueta en la distancia, y le suplica que llame a la policía, que ha sido secuestrado. Pero al enfocar la mirada y ver a esa criatura espeluznante, el velo cae y recuerda con una claridad aterradora lo que sucedió. Estaba con Kim Mul y los demás comprando unas cervezas cuando escuchó en las noticias que el país entero estaba siendo presa del pánico, con ataques brutales por parte de ciudadanos que, al parecer, se encontraban bajo los efectos de alguna extraña droga. Restándole importancia, continuó su camino, hasta que de la nada, una de esas criaturas lo sujetó del brazo. Ese fue el día, fue llevada al borde de la extinción. 9 años más tarde, en medio de un crudo invierno, los infectados ya no eran el principal problema, sino la desesperante falta de suministros. Chul y un pequeño grupo de supervivientes, pero a un alto costo. Su pierna estaba completamente gangrenada, inservible. Mientras Chul salía a buscar leña, los demás tomaron una decisión atroz. Usarían a su fuente de alimento para poder sobrevivir, argumentando que todo este tiempo no fue más que una
carga inútil a la que arrastraban solo por su habilidad para abrir cerraduras. Pero justo antes de acabar con él, una figura misteriosa aparece y aniquila a sus verdugos. Al preguntarle su nombre, el desconocido se presenta simplemente como Cha Jinhu. En su huida, Tae se topa con Ye-un-chul, pues descubre que ese desgraciado lo sabía todo. Su salida fue una farsa para que los otros pudieran encargarse de él. Le dice que con el estado de su pierna ya no puede seguir, que ya es suficiente, logrado sobrevivir 9 largos años. Y aunque alguna vez su vida fue valiosa, ahora solo le espera un final miserable. Ji-hun, tras silenciar a Ji-un-chul, se lleva a Ki-tae consigo hacia un lugar seguro. Un lugar seguro, sin ventanas ni personas, pero con la promesa de comida y una cama cálida, porque ahora él sería su protector. Tras neutralizar a aquel zombi, los recuerdos lo inundaron por completo. Su nombre es Ki-tae, y ya no tiene 20 años, sino 29, y que las personas que anhelaba volver a ver ya no, así como tampoco quedaba nadie que lo esperara a él. Justo cuando estaba a punto de rendirse ante la aplastante realidad, un torrente de lágrimas lo detuvo, al evocar las reconfortantes palabras de Ji-hun. El día que el mundo se desmoronó, los padres de Ji-hun celebraron con un baile, convencidos de que el paraíso los aguardaba bajo tierra, mientras que en la superficie se desataba el infierno, único de una acaudalada familia devota de un peculiar culto religioso, y por esa razón, entre otras, construyeron un colosal búnker de 6 niveles subterráneos, sepultando allí todo lo que poseían: purificadores, energía, medicinas, granjas, un acuario e incluso armamento, junto a la cantidad de provisiones suficiente para no volver a preocuparse por el sustento por el resto de sus días. Sobreviviendo à base de insípidas latas de conserva, con el lujo de comer pescado, su padre partió un día en busca de su abuela y jamás regresó a aquel paraíso artificial, dejando atrás suficientes provisiones para que él, su madre y otros 2 adultos pudieran subsistir por más de 80 años. Su madre, siendo doctora, le impartió todos sus conocimientos médicos, una materia que, si bien le resultaba desagradable, disfrutaba enormemente de los elogios que ella le dedicaba. Sin embargo, su madre también decidió aventurarse al exterior, dejándolo completamente solo con comida para 120 años. Pero, ¿de qué le servía toda esa abundancia al pequeño Ji-hun? Gracias a los incontables, regar las plantas, practicar su puntería y mantener una estricta rutina de ejercicios, contando además con miles de repuestos, pues sus padres habían sido extremadamente meticulosos. Y precisamente por eso, no lograba comprender por qué el resto del mundo los llamaba psicópatas. ¿Sería que ellos crearon el virus? ¿O estuvieron involucrados en su desarrollo? ¿Fue esa la razón? Abastecieron el búnker con todo lo imaginable para sobrevivir hasta el día de su partida. Una fortaleza así no se construye en meses. Debió tomar años, mucho antes del brote. Esto sugiere que ellos ya tenían conocimiento previo de la catástrofe que se avecinaba. Así transcurrieron 9 largos años, en absoluta soledad, durante los cuales forjó un cuerpo sano y fuerte, con alimento de sobra y manuales para afrontar cualquier contingencia. Ocasionalmente se aventuraba al exterior para jugar a la pelota, pero la depresión era tan profunda que ni las lágrimas acudían, pues la pelota jamás le era devuelta, y las hermosas ramas inevitablemente se marchitaban. Lo único que anhelaba era abandonar este mundo bajo el infinito cielo azul que veía cada vez que salía en solitario. En medio de un paisaje nevado, presenció cómo un grupo de hombres acorralaba a un joven de aspecto delicado y vulnerable. A pesar de que la cruda realidad dictaba que su pierna herida le sentenciaba a no sobrevivir, aquel joven se aferraba a la vida con una tenacidad admirable, negándose a rendirse, pues después de tanto sacrificio, su existencia era demasiado valiosa como para convertirse en el festín de otros.
Ji-un, ante esa inmensa voluntad de vivir, decidió romper su propia regla de no permitir el acceso de nadie a su búnker, optando por rescatarlo y desechando la sombría idea de poner fin a todo solo porque el cielo, a su parecer, había perdido su belleza. Ya inservible, y ayudarlo a recuperarse, Tae se sumió en una profunda inestabilidad emocional, causada más por la traición de sus compañeros que por la pérdida física. Sus días transcurrían entre lágrimas, desvanecimientos constantes, hasta que una mañana despertó con la mente en blanco, habiendo olvidado por completo lo sucedido en los últimos 9 años. Ji-un decidió mantener el pasado en secreto para evitar que se hiciera daño, esperando a que sus recuerdos volvieran por sí solos. Esa era la razón por la completamente despojada, y aunque Kid no recordaba nada, a Ji-hun le fascinaba su inquebrantable vitalidad. Ahora que él mismo había recuperado las ganas de vivir, solo aguardaba a que Kid recobrara sus memorias, pues había esperado durante 9 largos años en absoluta soledad. El tiempo de espera ya no era un factor. En la zona de provisiones, después de abrirse paso entre una montaña, Ji-hun consiguió encontrar una lata de conservas dulces para su querido Tae, justo cuando alguien lo reconoció como el individuo que aniquiló a una horda entera de infectados en el hospital, hazaña que realizó en su momento mientras buscaba una muleta. Antes de volver, se enfrentó y derrotó a otra horda, pues uno de ellos llevaba una prótesis perfecta para su amado y frágil Tae. Ya de vuelta en el búnker, se disculpó con su pequeño protegido por la tardanza, entregándole el postre de piña y la prótesis como obsequios. En el momento en que fue sujetado el suéter, Ji-hun se percató de que Kid estaba llorando, y con toda la ternura de la que fue capaz, lo consoló, aceptando su sensible naturaleza. Mientras tanto, Tae, con la totalidad de sus recuerdos de vuelta, comprendió que Ji-hun lo había rescatado con el propósito de que ambos pudieran sobrevivir juntos. Posteriormente, sus días no solo consistieron en ir de pesca, sino también en recolectar frutos. La población humana se había reducido a menos del 1%, la montaña rebosaba de frambuesas y cerezas. Para Kid, saborearlas con un toque de azúcar o miel era una delicia suprema, puesto que la última vez que había probado algo dulce había sido 7 años atrás. En otro momento, mientras Kid continuaba con su rehabilitación, Ji-hun permanecía a su lado dándole apoyo, sin importar el cansancio físico. Él lo frenaba para permitir que su cuerpo descansara. Un dato curioso del autor es que, en otra vida, a Ji-hun le habría encantado ser un médico especializado en el área de rehabilitación. Y curiosamente, otro dato revelador de la autora sobre Kitae es que, a pesar de que la personalidad de Unchul era detestable, Kitae únicamente estaba con él por su atractivo físico, y, de haber encontrado a alguien mejor, lo habría reemplazado sin. En una ocasión, Ji-hun le dio uno de sus viejos juguetes a Kitae, pero este se rompió por ser demasiado antiguo. Kitae, que era sumamente hábil con las manos, lo reparó con una facilidad asombrosa, y al ver, Ji-hun sacó una caja repleta de juguetes rotos para que los arreglara todos. Kitae le permitió escoger solo 3, reflexionando que, aunque Ji-hun era capaz de reparar enormes generadores, al parecer era inútil para cualquier cosa que no incluyera un manual. Con el corazón, Ji-hun eligió 3, pero al final, Kitae terminó reparando todos y cada uno de sus preciados juguetes. En otro momento, Ji-hun llevaba puesta una camisa que exhibía su imponente torso, y cuando Kitae le preguntó de dónde la había sacado, resultó ser la misma que él había usado anteriormente, solo que lucía muy distinta en sus cuerpos, recordando el pasado, cuando Ji-hun se quedó completamente solo, y su cabello creció sin control, se hirió gravemente intentando cortárselo. Sartenes tratando de freír pescado que siempre terminaba carbonizado. Cuando su radio se estropeó, no se
Escuchaba absolutamente nada en la inmensidad del búnker, llegando a pensar que se había quedado sordo a causa de su herida. Completamente solo en aquel lugar. Lloraba día tras día. Pero ahora todo era distinto. Ahora despertaba cada mañana junto a su pequeño y adorable Kitai, y su única preocupación era pensar en qué harían juntos cada nuevo día. El paraíso personal de Ji-hoon había regresado junto con los recuerdos de Kitae, pero algo no andaba bien, ya que Kitae se despertaba a mitad de la noche completamente atormentado por sus pesadillas, aunque él intentara restarle importancia. A pesar de la ira y el miedo que sentía, al recordar cómo fue atado y brutalmente golpeado, por la mañana intentaba actuar normal y desayunaba su pescado frito. Fue entonces cuando Kitae anunció que saldría por unos asuntos a un edificio de rehabilitación. Ji-hoon insistió en acompañarlo, pero Kitae desvió el tema, explicando que allí solía haber un grupo de supervivientes y que posiblemente encontraría una prótesis mejor que la suya. Le aseguró que, una vez que lo verificara, regresaría de inmediato. Que Kitae quería aventurarse solo en un lugar tan peligroso, insistiéndole en que si necesitaba algo, él mismo se lo traería. Sin embargo, para Kitae era algo de suma importancia que debía hacer por sí mismo. Ji-hoon le exige saber qué será de él, si acaso debe quedarse a esperar indefinidamente hasta que Kitae jamás regrese, pues este último ha perdido toda voluntad de vivir. Ji-hoon siquiera pensar así. Encontrarse en un refugio que es un paraíso para cualquier otro superviviente, a él desprecia a la gente que no valora su propia vida y le espeta que si tanto desea compañía, no tiene más que salir a buscarla por su cuenta. Sin embargo, al ver sus lágrimas se retracta y pide disculpas, consciente de que ha metido la pata hasta el fondo. A pesar de que Kitae valora todo su esfuerzo, tiene que marcharse, por un motivo de suma importancia, y no desea que Ji-hoon ponga en riesgo su vida por asuntos ajenos, porque los apegos emocionales solo acarrean desgracias. Finalmente, Kitae cede a su petición, pero le deja muy en claro una condición. Si Ji-hoon se encuentra en una situación sin escapatoria, donde no pueda ayudarlo, lo dejará atrás sin dudarlo, e incluso si se convierte en un caminante, él mismo terminará con su existencia. Y aunque suene despiadado, la regla es recíproca. Si Kitae es quien está en peligro, Ji-hoon deberá abandonarlo a su suerte, especialmente si se transforma, pues la única prioridad es sobrevivir. Con el pacto sellado, ambos parten en una motocicleta, cargando solo lo indispensable: medicinas, agua, provisiones y la regla más importante: Ji-hoon tiene prohibido entrar en combate y solo usará sus armas en casos de extrema necesidad. Al arribar al centro de rehabilitación, el lugar parece desierto, sin rastro de un solo infectado, momento en el que Ji-hoon comprende que Kitae ha venido a buscar a una persona específica. Justo entonces, un pequeño grupo lo reconoce después de tanto tiempo, y el rostro de Kitae se contrae con la misma angustia de sus peores pesadillas. El líder del grupo, un tipo castaño, confunde a Ji-hoon con el nuevo interés amoroso de Kitae, y le pregunta con sorna por qué pero es Ji-hoon quien interrumpe la tensa reunión. Con total descaro, se presenta como su novio, dejando a todos completamente atónitos. Según el castaño, los gustos de Kitae han decaído, pero lo que no ha cambiado es su costumbre de arrimarse a otros para sobrevivir, insinuando si ha vuelto a mendigar comida a cambio de favores íntimos. Y mientras el grupo estalla en carcajadas, Ji-hoon le manda al otro barrio a uno de los burlones, porque si su amorcito está hablando, nadie tiene permiso para reírse. En postapocalíptico, la gente no se va al otro mundo por los infectados, sino por las malas, simples heridas que ya no tienen cura. Nadie en ese grupo se esperaba a alguien como Ji-hoon, pues a él, los alimentos, las medicinas y las armas jamás le han faltado, convirtiéndolo en un ser superior a cualquier jerarquía establecida.
A pesar de todo, Kitae lo regaña, pues aunque para Ji-hoon esos tipos eran solo una molestia, Kitae no quería que saliera herido, y entonces le pregunta qué es lo que carga a su espalda. Ji-hoon revela que trajo lo más increíble que posee para su cita, y es entonces cuando Kitae se da. Confiesa que si Jun no hubiera abierto fuego, él mismo habría armado un escándalo, pero lo verdaderamente importante era que Ji-hoon no saliera herido, porque de todas formas su plan era aniquilarlos a todos. Kitae no quiere revelarle la razón por la que insiste en volver a ese sitio, así que Ji-hoon decide darle su espacio y esperar a que esté listo para contárselo. Seamos sinceros, a estas alturas todos quisiéramos un Ji-hoon en nuestras vidas. Justo en ese momento, se percatan de que han caído en una trampa cebada con sangre, diseñada para atraer a una horda de zombies. Mientras Hibron se preparaba para el combate, Kitae, al no hallar una salida, opta por lanzarse a través de la ventana, esperando que Ji-hoon lo siguiera, pero no fue así, mandando al diablo todo lo que habían acordado. Ji-hoon corre en su rescate. Al llegar, observa que los zombies a nadie, dándole la esperanza de que Kitae pudo escapar, lo que lo tranquiliza un poco, pero la calma no dura, porque el infeliz del pelo castaño lo estaba esperando. Justo cuando Ji-hoon se disponía a atacar, fue interceptado y apartado de los zombies por unos supervivientes, quienes le ofrecen una prótesis para Kitae a cambio de que accediera a hablar. Mientras tanto, Ji-hoon disfrutaba de su almuerzo, el cual había preparado para Kitae, con pescado frito. Como se suponía que era su cita, le había llevado una comida especial. Empieza a interrogarlo sobre su refugio, si posee armas, o si pueden unírseles. Pero aunque ese hombre es más bajo que Kitae, a Ji-hoon le genera una repulsión inmediata. Sin embargo, el tipo quiere saber si Ji-hoon realmente puede confiar en Kitae, quien supuestamente lo abandonó, y por eso mismo, ellos le enseñarán cómo tratarlo, ya que, por más que Kitae le molestara, en el pasado, le encontraron una gran utilidad cada vez que la necesitaban, mientras le mostraban fotografías de Kitae. La historia se remonta a años atrás, cuando este grupo de miserables llegó a la zona, buscando con desesperación a alguna mujer, para satisfacer sus retorcidos deseos. En aquel entonces habían golpeado y capturado a Kitae por robar medicamentos, pues Echul, el otro malnacido, estaba herido. Por esa razón necesitaba comida y medicinas con urgencia. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, con tal de conseguirlas, pero lo que Kitae jamás se imaginó fue que el castaño, al notar su cuerpo y apariencia, le propondría al grupo aprovecharse de él, y que solo de esa manera le darían todo lo que pedía, mientras le tomaban fotos que consideraban valiosas en este nuevo mundo. Al regresar con Kim On-chu, esa escoria le reclamó por la tardanza, pero se mostró satisfecho por los suministros, admitiendo que había sido una buena idea haberlo. Y así, de vuelta al presente, Ji-hoon aprieta el gatillo, comprendiendo por fin el dolor. Kitae, aunque en el fondo siempre esperó que algún día Tae le confiara sus pesadillas. Ellos lo arruinaron todo, pero aún así se alegra de haber venido, porque ahora se asegurará de que Tae pueda por fin dormir en paz y que todas sus pesadillas queden encerradas en esta habitación, destrozando cada uno de sus preciados juegos para que los no muertos se den un festín con los de la mejor calaña. Al salir de allí, su único deseo es encontrar a Kitae y volver a casa. Después de lo que pasó con Tae, ni mujeres ni nadie se le acercaba al castaño. Pero ahora que Kitae ha vuelto, piensa quitarle la otra pierna para tenerlo a su merced cada vez que se le antoje. Ki le revela que en el pasado aprovechó cada segundo que tuvo para contarle a todo el mundo la clase de escoria que eran, en especial a esas mujeres que él tanto deseaba, pintando de rojo todos los mapas para que nadie se acercara en 100 años, y como esa gente solo sabía arrebatar, terminaron quedándose sin provisiones.
Además, jamás intentaron escapar, y lo más seguro es que terminaran devorándose a los otros supervivientes, llegando a herirle el ojo al castaño con el pasador de Ji-hoon, incluso atacándolo con una pequeña navaja. Y sí, pequeña porque se quebró, pero aún así, fue suficiente para dejarlo paralizado. Kitai se desploma por la brutal cantidad de golpes que ha recibido, pero no está listo para rendirse después de haber luchado tanto y atravesado tantos infiernos, y menos por haber hecho llorar a Ji-hoon, así que vuelve a ponerse en pie. Pues durante todo este tiempo escuchaba las voces de aquel lugar, pero ahora todo va a terminar. Sin armas a la mano, decide borrarle el rostro a puros mordiscos. Mientras, por los pasillos repletos de cuerpos de no muertos, a Ji-hoon solo le faltaba encontrar castaño, imaginando que Kitai estaría feliz de saber que acabó con todos ellos. Ahora tiene que tratarlo mucho mejor para que olvide el pasado, quizás plantando tomates y dando sus juguetes. Es entonces cuando ve la pequeña espalda de Kitai dándose un festín con un hombre, y recuerda la promesa de aceptarlo si se convertía en uno de ellos para que pudiera sobrevivir. Con total determinación, Ji-hoon decide hacer lo mismo, porque simplemente no podría vivir sin Kitai. Pero era mentira, porque sabemos que Kitai no es un no muerto. Él no quiere volver a ver llorar a Ji-hoon por aquellas palabras que le dijo antes, sobre buscarse a otro compañero, si él ya no estaba, pues Kitai estaba decidido a vivir sin arrepentimientos. Por eso hizo hasta lo imposible por sobrevivir y no volver a ser tratado como un simple objeto. Pero le asegura que eso no volverá a ocurrir, pidiéndole que se calme para poder volver a casa. Después de curarle las heridas y compartir su comida, Kitai le explica que simplemente estaba desfigurando a ese malnacido, mientras Ji-hoon se encargaba de darle un disparo justo en la entrepierna, y, aunque el tipo ya estaba agonizando, Kitai le destrozó el rostro con su prótesis, todo bajo la mirada orgullosa de su amado Ji-hoon, quien celebraba su venganza. Justo cuando encuentran la cámara y se disponen a salir, una horda masiva de zombies los intercepta. Ji-hoon no duda en usar su arma secreta, un lanzallamas, con el que incinera por completo el hotel, edificio y a cada uno de los muertos vivientes, poniendo fin de una vez por todas a las pesadillas que atormentaban a Tae. Sin embargo, de regreso a casa, Ji-hoon no puede contener las lágrimas. Llora durante todo el trayecto, pues le preocupa ser él también parte de las pesadillas de Tae. Piensa que, al haber estado a su lado sin que Tae lo quisiera al principio, quizás él también, sin buscar excusas, se pregunta con angustia si él también forma parte de esa pesadilla, pero sus miedos son silenciados por un tierno beso de Tae. Tae le asegura que lo que vivieron juntos jamás fue una debilidad para él, aunque admite que no quería que se enterara de su pasado y le deja claro que Ji-hoon jamás podría compararse con esos desgraciados. Cuando Ji-hoon, aún inseguro, le pregunta si de verdad le gusta, Tae sonríe y le responde que no va a contestar a algo tan obvio. Ya en casa, Kitae logra reparar la radio de Ji-hoon llenándolo de alegría, aprovechando para prometerle que dejará de decirle cómo vivir, ya que él nunca piensa marcharse al otro barrio. Esto hace inmensamente feliz a Ji-hoon, quien se lanza a abrazarlo, pues Kitai sabe que no podría quitarse la vida y dejar atrás a alguien como Ji-hoon. Recuerda que incluso, mientras quemaba el edificio, le confesó a un zombi lo increíble que era su novio. A partir de ahora, vivirán su amor con locura, porque aunque la vida no sea perfecta, se tienen el uno al otro. Música. Tiempo después, Kitai se percata de que Ji-hoon le habla de manera informal, a pesar de que él es mayor, no por 1 o 2, sino... Debido a esto, Ji-hoon comienza a tratarlo con una formalidad exagerada, algo que incomoda profundamente a Tae, por lo que le pide que le hable como siempre. Tae recuerda su propia infancia, cuando quedó fascinado al ver a un niño devorar una hamburguesa. Cuando sus propios padres le dieron una,
Le quitaron el pan y la carne, dejándole solo las verduras. Aún así, él no la disfrutó, pues lo único que anhelaba era el cariño de sus padres. Expresión de pura felicidad de aquel niño, saboreando esa deliciosa hamburguesa con una bebida burbujeante. Se cuestionaba cuál sería su sabor, resignado a que ese misterio jamás le sería revelado. Ya en el presente, se las ingenia para cazar algunas aves y recolectar sus huevos, con la misión de prepararle un postre. Exquisito y especial omelette de arroz destructor de hogares con pollo horneado, deleitándose con un manjar jamás antes visto y un aroma que nunca había podido percibir, dejando a ambos completamente complacidos. Y así concluimos. Mil gracias por haber llegado hasta este punto. No olvides suscribirte, encender esa campanita, regalarnos un like y compartirlo con tus amistades que disfrutan de estas buenas tramas. Nos vemos en la próxima. Música de cierre.